Bienvenidos a la casa del Señor en esta tarde de viernes en el servicio de milagros. Vamos a cantarle al Señor, nos ponemos en pie. Vine a alabar a Dios, dice este himno. Vamos a cantarle con todo el corazón. Cantémosle al Señor. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre, vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. Señor, gracias te damos esta noche, gracias por la bendición que tenemos en venir a tu casa. Señor, gracias porque podemos decir que hasta aquí nos has ayudado. Señor, cada una de nuestras necesidades, cada una de nuestras preocupaciones, esta noche las dejamos en tus manos y clamamos de todo corazón, reconociendo que tú tienes la última palabra, Señor. Reconociendo que tú puedes hacer algo para bendecirnos, tú puedes regalar ese milagro, tú puedes dar esa provisión para tus hijos. Señor, llegamos a estos 20 días en este mes de junio. Te agradecemos porque hemos visto tu mano. Te agradecemos por los favores recibidos. Asimismo, Señor, por esa bendición que has dado a nuestros hijos en que ellos sigan adelante sus estudios. Señor, ponemos en tus manos toda petición que esta noche traemos. Esos papelitos, Señor, los cuales van a llevar escritas esas necesidades. Las dejamos en tus manos, sabiendo, Señor, que tú serás glorificado en cada una de esas bendiciones que vendrán a través de la fe. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse y seguimos cantando al Señor. Que el Señor bendiga, hermanas. Vamos a irle cantando al Señor. Vamos a cantar esta alabanza. No basta solo con cantar.
Así es esa vida y vivir solo para Él, hermanos. Digámosle, Dios, el más grande y digno de alabarle. Agradecidos por lo que ha hecho el Señor en nuestra vida, ¿verdad? Amén. Vamos a decirle: Jesús, haz mi carácter como el tuyo,
alabanza 512. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Amén, gloria al Señor. Creyendo en ti, dice la siguiente alabanza: yo sé que estamos en tus manos. Cantémosle al Señor con todo nuestro corazón. Voy abriendo paso en medio del camino. Yo sé bien lo que me espera al final. Ya mi fuerza, pero sigo. Tengo la Mirada puesta en tu verdad. Creyendo en ti, confiando en solo tu palabra. Y voy creyendo en ti, pues tú peleas mis batallas. Creyendo en ti, es con tu fuerza que se rompen las cadenas. En tus promesas y la fe que me sustenta, siempre estaré creyendo en ti. Voy abriendo paso en medio del camino. No hay montaña que me pueda detener. Tú vas derribando enfrente a mi enemigo. Voy creyendo en ti, confiando en solo tu palabra, y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla, creyendo en ti, pues con tu fuerza que se rompen las cadenas, es tus promesas y la fe que me sustenta, siempre estaré creyendo en ti. Creyendo en ti, confiando en solo tu palabra, y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla, creyendo en ti. Es con tu fuerza que se rompen las cadenas. Y la fe que me sustenta, siempre estaré creyendo en ti, confiando en solo tu palabra, y voy creyendo en ti, pues tú peleas
sustentar, siempre estaré creyendo. Amén, hermanos, así es. Hay que creer en el Señor, hay que tener fe que Él va a obrar en esa dificultad que tenemos, en esas cosas que los doctores nos dicen que solo con una operación pueden cambiar. Hay que creer en el Señor. Vamos a alabarle al Señor diciéndole, alaba a Dios. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, desafiando alaba. En la palabra, eso es su palabra. No importa nada, Tu alabanza le Venga al frente abriendo camino, ganando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. la gente Te necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. basta solamente Esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, Es hora de vencer. Oh, alaba, no importa nada. no importa nada, tu alabanza le escuchará. Él va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios, y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a alaba a Dios, alaba
Gloria al Señor, hermanos. Vamos a cantar con última alabanza. Mereces la gloria, me ayuda a cantar, hermanos. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Milagroso Salvador, No hay nadie como tú. no hay nadie como tú. Mereces la gloria Y la honra, Señor. La honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay Gloria al Señor, hermanos. Lo vamos a quedar hasta aquí con la alabanza. Que el Señor me los bendiga. Bien, mis hermanos, qué bueno que estamos en la casa de Dios. No olvidemos mañana casa de oración y el domingo nos vemos acá a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde. Sin olvidar la celebración para los padres de familia y para los maestros de escuela bíblica, que será el domingo último de este mes, que es el 29. Así es que esperamos que usted nos acompañe en el servicio de las 4 de la tarde. Estaremos celebrando y agasajando a los padres de familia y a los maestros de escuela bíblica. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a buscar el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 25. Esta noche he titulado el tema primero la bendición y después la rebelión. Y todo viene de una manera casi normal. Lo digo casi normal porque es lo que considerablemente se sigue repitiendo una y otra vez. Los ejemplos los hemos visto, pero fíjese que la Biblia nos recuerda que esto ya había pasado. Dios bendice a sus hijos, bendice a todo aquel que le clama, bendice a todo aquel que espera en Él, que confía en Él, en sus promesas. El problema es cuando nosotros obtenemos la bendición. Vea lo que dice el primer libro de Reyes 12, 25. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer de esta manera. Dice la palabra del Señor:
Primero de Reyes 12:25. Dice, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Vamos a orar. Señor, te agradecemos porque esta noche nos das la oportunidad de buscarte en este día viernes, este fin de semana que iniciamos. Señor, que tu palabra bendiga nuestras vidas. Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a tener un corazón receptivo a tu palabra. Asimismo, que esta noche podamos recibir ese milagro por el cual clamamos. Señor, no te olvides de nuestras necesidades. Sabemos que tú nunca olvidas nada, sin embargo, clamamos de corazón, intercedemos por esa persona que está en ese hospital, esa persona que está en una cárcel, esa persona que está en su trabajo, quizás no pudo venir a tu casa, pero tiene la necesidad de un milagro. Señor, permite que podamos tener esa fe puesta en tus promesas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. Estamos hablando de uno de los momentos en los cuales el pueblo de Israel pasó. Y acá existe, bueno, sucedió algo en el cual muere Salomón, el cual era el segundo rey sobre Israel. El reino no estaba dividido. El reino de Israel se divide cuando muere Salomón y hereda el reino uno de sus hijos, Roboam. Entonces la Biblia dice de que era un designio de Dios que Dios iba a dividir el reino de Israel. Después de la muerte de Salomón se iba a dividir el reino. Todo eso fue causa de desobediencia. Entonces Dios dijo, no voy a quebrar, no voy a romper el reino en manos de Salomón, sino en uno de sus descendientes. Entonces sucede eso, ¿verdad? Cuando estaba Salomón todavía con vida, él tenía uno de muchos siervos. Este siervo se llamaba Jeroboam. Entonces, en una ocasión, dice de que él recibe una profecía de parte de un hombre, de parte de un profeta de parte de Dios. Jeroboam, que era un siervo de Salomón, recibe la profecía de este hombre. Él dice que llevaba una capa nueva. Este profeta llevaba una capa nueva. Entonces encuentra a Jeroboam en el camino y rompe la capa en 12 partes. Y le dice, Dios ha dicho que tú vas a reinar sobre 10 tribus de Israel. Y le va a dejar una tribu a su hijo Roboam, porque él ha dicho que no va a romper el reino, siempre va a dejar a alguien como parte de la promesa que Dios le hizo a David. Entonces, si así fue, él recibe la promesa, la profecía. Jeroboam sigue con su vida y llega a oídos de Salomón. Entonces, cuando llega a oídos de Salomón que Dios le ha dado una profecía a este hombre era un siervo de él, entonces él quiso matarlo. Salomón quiso matar a Jeroboam. Y lo que hizo Jeroboam, al darse cuenta que el rey lo quería matar, es irse a huir. Y se fue a huir. Entonces hubo una discrepancia entre el siervo de Salomón y Salomón mismo. Salomón muere y lo sucede uno de sus hijos, Roboam, el hijo de Salomón.
y le hacen la famosa consulta de que, acordémonos que el reino de Salomón fue un reino bien estable financieramente. Dice la Biblia que Dios le dio un reinado de mucha paz. Tanto así que Dios dijo, porque David, acordémonos que David cuando reinó era un momento, un tiempo muy convulsionado, con muchas guerras, y dice Dios, bueno, le voy a dar a tu hijo Salomón un reino de paz. En el tiempo de Salomón hubo mucha paz, mucha bendición, pero él puso grandes impuestos, grandes cargas tributarias sobre el pueblo de Israel para que lo sostuviera su reinado, Salomón. Cuando él muere, por supuesto, la carga era muy grande sobre el pueblo. Entonces le hacen la petición a Roboam, al hijo de Salomón: tu padre puso mucha carga tributaria en nosotros, ¿por qué no la disminuyes? Él ya murió, tú eres el rey ahora, disminuye la carga. Y dice que de parte de Dios había un designio en que el reino se iba a dividir. Entonces él viene, Roboam viene y toma el consejo de los que habían crecido con él, de los jóvenes que habían crecido con él. Y los jóvenes que habían crecido con él le dan el consejo y le dicen: si tu padre dijo que la carga era muy grande y el pueblo está pidiendo que aligeres esa carga sobre ellos, bueno, tú lo que vas a hacer es que le vas a poner más carga que tu padre puso sobre el pueblo. Eso le vas a decir. Y él va y dice eso a los ancianos y al pueblo, y el pueblo se molestó. Ante esa molestia se divide el reino y al final 2 tribus se quedan con Roboam, que hacen el reino del sur, y las otras 10 tribus se van con Jeroboam, el cual él había sido el siervo de Salomón. Pero hasta allí iba todo bien. Imagínense Jeroboam de ser un siervo, un oficial del rey Salomón en aquel entonces, a pasar a ser un rey, ¿verdad? Sobre 10 tribus de Israel. Entonces yo creo, hermanos, que era un gran salto. Yo escuché hace varios años ya, hay un presidente que todavía está en el cargo. Bueno, se ha adueñado del cargo, porque esa es la verdad, se ha adueñado del cargo. Ya va, creo que es sobre 10 años, más o menos, de parte de un país de América del Sur. Y este hombre me llama la atención cuando llegó al poder. Decía fulano de tal, decía, le heredó el reino a aquel que anteriormente él estaba, prácticamente lo pusieron de dedo a él y al final ganó las elecciones y bueno, y ahí está el hombre. El caso es que decía, lo atacaban mucho a este presidente y decía, no, si fulano de tal, si el chofer de buses ha sido, no es que estemos menospreciando, sino decimos, viene de lo más bajo hasta lo que Dios lo ha llevado, porque la Biblia dice que Dios es el que pone y quita a las personas. Entonces ahí nosotros vemos un escenario en el cual la condición, el dinero, el poder cambia a la gente. Entonces después de ser prácticamente de no tener oportunidades a tener muchas oportunidades, eso cambia a las personas. Hubo un hombre que decía y le pedía a Dios algo. Fíjese que mucha gente le pide a Dios grandes cosas y no es malo eso. Pero hubo un hombre que le pedía a Dios que no le diera mucho. Veamos lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 8. Esto es muy, muy sabio. Esta petición es bastante sabia y yo creo que vale la pena que nosotros valoremos. Fíjese que en algunos aspectos a veces podemos considerar este tipo de peticiones como de una persona que dice, no, mire, esta persona no anhela nada, ¿verdad? Vea lo que dice Proverbios 38. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario,
no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces acá parece que este hombre que escribe este salmo, este proverbio, perdón, es bien atinado, fíjese. Y es que, mire, hermano, no es igual dar una opinión, ¿verdad?, sobre un tema en específico, teniendo una posición social diferente, baja, vamos a decir. Cuando ya es una persona pudiente, cuando ya es una persona que ya tiene, pues, quizás bienes, ya tiene autoridad, ya tiene donde mando, donde trabaja, donde vive, gente a su disposición. Entonces la persona a veces cambia. A veces cambia, la mayoría de veces cambia la gente. Entonces, la persona que se encuentra en una gran necesidad, a veces habla desde un punto de vista de su necesidad. Y nosotros podemos decir que muchas veces se ha repetido este tipo de cosas. Se repite la historia en que cuando nosotros necesitamos un favor de Dios, le clamamos de todo corazón. ¿Sabe quiénes son los que más quizás nos enfocamos en tratar de buscar a Dios a través de la oración, a través del ayuno, a través de la comunión con Dios? Somos los que estamos necesitados. Somos los que estamos siempre considerando de que Dios tiene la última palabra en nuestra vida. Y eso es bueno. El problema es que de no tener nada y de ser necesitados y de clamarle a Dios de todo corazón, porque mire, cuando uno está pasando aflicciones, uno se humilla. Cuando uno pasa aflicciones, uno a veces no duerme. Dice que hay dos tipos de personas que puede que pierdan el sueño. La persona que está en aflicción o tiene enfermedades, esa persona pierde el sueño. Y es una persona que al final está clamándole a Dios, si es una persona temerosa de Dios. Ahora, también está aquella persona de la cual, como no tiene mayor compromiso, no tiene relevancia, esa es la palabra, su vida no es relevante a los demás, entonces da igual, opine una cosa u otra. Pero una vez sus palabras tienen peso, tiene autoridad, es una persona diferente porque lo reconocen más personas. Entonces la persona puede que cambie. Entonces este hombre, Jeroboam, después de que Dios lo hace rey, no siendo nada, Dios lo hace rey, Dios tiene misericordia de él. Le hago la aclaración. ¿Por qué Dios escoge a Jeroboam para que reine sobre estas 10 tribus? La verdad es que no hay una razón específica. Dios lo escogió. No había algo que dijéramos, mire, Dios lo escogió por estas y estas razones. No, no había nada. Dios lo seleccionó, le dio la profecía a través de este hombre. Ahías se llama el profeta que llegó a hablarle de lo que Dios iba a hacer en su vida. Y luego Dios lo hace rey. Entonces, cuando él ya era rey, vea lo que sucede. Estamos en el capítulo 12, primer libro de Reyes, capítulo 12. Vea lo que dice en versículo 26, 12:26. Mire, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Sucedía algo. Sucedía algo. Dice que como el pueblo ya se había dividido, el reino se había dividido y Judá estaba por un lado con sus 2 tribus, al final 2 tribus se quedaron con Roboam y las otras 10 tribus se quedaron con Jeroboam. Entonces todo el pueblo iba a adorar a Jerusalén, que era la capital del reino. Jerusalén era la capital de Judá, el lugar donde la gente llegaba y adoraban. Y iban y adoraban todos. Los levitas, que era la tribu que Dios había seleccionado para que le sirvieran,
eran los que estaban encargados de todas las cosas que se hacían para adorar al Señor, los utensilios, etcétera. Pero lo que voy es que los sacerdotes, que también era una parte esencial que Dios había seleccionado, eran los que presidían este tipo de actos de adorar al Señor. Entonces todos iban, el resto de las 10 tribus se iban a Judá. Todos se iban. Cada vez que había una celebración, alguna celebración de una fiesta, etcétera, que era parte de la adoración a Dios, allá se iban todos. Allá se iban todos. Entonces eso lo hizo ponerse incómodo a Jeroboam, y él llegó a pensar en su corazón, y es lo que dice el versículo 26. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Claro, él decía: todos los levitas y todo el pueblo se van hasta Judá. Y allá se van todos. Y no solamente eso, sino que llegará un momento que, como antes estaba el reino en un solo lugar, entonces es posible que se queden allá. Entonces le dio temor a él. Y mire lo que pensó también. El versículo 27. Si este pueblo subiera a ofrecer el sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Ese temor lo invadió. Pero yo le puedo explicar algo. ¿Qué pasó? Porque este hombre es posible, porque el temor puede llegar a la gente. Imagínense el caso, por decirle algo, una persona que ha recibido un milagro de parte, una bendición de Dios. Le clamó al Señor por un trabajo, vamos a decir. Y al final de tanto momento, tanto tiempo que le estuvo pidiendo a Dios, Dios se lo concedió. Con el salario que le pedía, con las condiciones que le pedía a Dios, Dios se lo concede. Pero llega de repente un recorte de personal y entonces comienza a decir: bueno, acabo de ingresar al lugar donde estoy trabajando, no tengo mucho tiempo y ahora viene este recorte de personal. ¿Y qué tal si me quitan el trabajo a mí? Entonces mejor me voy a quedar a trabajar más tarde, por decir algo. Me voy a dedicar a hacer horas extras. El domingo no me obligan a ir, pero voy a ir el domingo, porque ni modo, yo lo que quiero es que me dejen el trabajo. Entonces algo similar le aconteció a Jeroboam. Jeroboam entró en un momento de duda, de mucho temor, pero olvidó algo. Olvidó la promesa de Dios que le había sido hecha. Y si nosotros nos recordamos un poquito, vamos un poquito hacia atrás, el capítulo 11 del primer libro de Reyes, un poquito hacia atrás, donde estamos leyendo, primer libro de Reyes 11:35. Mire, las promesas de Dios Él las cumple. Entonces el que Él estuviera reinando sobre estas 10 tribus era una promesa de Dios. Pero a Él se le olvidó en este momento. Entonces esta es la promesa que Dios le hace a Él. Primer libro de Reyes 11:35. Vean lo que Dios le dice en ese momento a través del profeta. Le dice: pero quitaré el reino de la mano de su hijo, hablando de Roboam, y lo daré a ti, y te daré a ti las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y miren lo que Dios le dice: y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Mire todo lo que Dios le había ofrecido. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Ahora, esa era la promesa de Dios. Pero Jeroboam, viene y entró en el temor en él. Y él dijo: si esta gente está yéndose cada rato a Judá, está
yendo hasta allá porque allá está el lugar de adoración en Jerusalén. Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a ponerles un centro de adoración también acá en este territorio donde yo tengo las 10 tribus. Y sabe que a esto yo le llamo, no podemos nosotros poner nuestro propio sistema de adoración a Dios, porque Dios ya tiene su propio sistema del cual Él pide que nosotros le busquemos y le adoremos. Entonces, dice Jeroboam en su corazón, si yo voy a leer el versículo 28, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oros. En la otra versión dice dos becerros de oro, se refiere a dos bueyes, así lo llama ahí, 2 bueyes de oro. Entonces usted se hace la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo pasa este hombre, siendo el rey sobre estas 10 tribus, pasa de esperar, o mejor dicho, de recibir esa bendición de parte de Dios, de que Dios lo mande a elegir como rey, y luego él diga, bueno, pasamos a otra cosa y yo lo que quiero es que la gente esté entretenida aquí? ¿Sabe que eso es terrible? Y eso se repite una y otra vez en la vida de las personas. Se repite tantas veces y parece que son cosas que la gente olvida. ¿Cuánta gente cree usted que ha recibido milagros de parte de Dios? Y hágase la pregunta, ¿y dónde están ahora? Todos aquellos que han recibido su milagro, todos aquellos que Dios les ha cambiado la vida, todos aquellos que Dios ha sanado, todos aquellos que Dios ha cambiado la vida de su familia, esa gente que recibió ese tipo de noticias, imagínense, usted tiene cáncer, usted tiene cualquier otra enfermedad terminal, y después de un proceso, y después de un clamor a Dios, y una búsqueda de Dios, Dios les concede el milagro. Y una vez les concede el milagro, parece que se les olvida, porque esto así sucede. ¿Sabe que allá en Génesis se menciona un caso cuando José estaba en la cárcel injustamente? La Biblia dice que estaba injustamente y pasó alrededor de 12 años en la cárcel. Entonces él le da a conocer cuál es el significado del sueño del copero y el panadero del rey, el cual habían llegado también a la cárcel. Y José les dice, cuando Dios haya redimido sus vidas, cuando el rey haya redimido sus vidas, se acuerdan de mí. Cuando salgan de la cárcel, se acuerdan de mí. Sí. ¿Y qué cree que pasó? Veamos lo que dice en Génesis capítulo 40, versículo 20. Génesis 40, 20. Veamos lo que dice, lo que sucedió en esta oportunidad, hablando de la vida de José, estando él en la cárcel, mientras él le revela el significado del sueño a ambos hombres. Dice Génesis 40, 20, dice, al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Eso significaba, lo sacó de la cárcel. Alzar la cabeza de ellos era, lo sacó de la cárcel. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón. Lo restituyó, por supuesto, en su labor. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos, mire, no se acordó de José, sino que le olvidó. Porque eso sigue sucediendo. Cuando nosotros hemos recibido un milagro de parte de Dios, parece que eso nos dura poquito. La alegría siempre la tenemos. El caso es que se nos olvida de dónde viene la bendición. La gente cuando está en gran necesidad hace ayunos, se levanta temprano, quizás a horas muy de madrugada, a clamarle a Dios, hace momentos de oración a las 12 del mediodía,
los días que se publica o que se transmite por la radio Bautista, está pendiente de la programación de Canal 17, no se pierde las predicaciones de las cuales les enseña de parte de Dios, pero una vez Dios bendijo sus vidas, no se vuelven a acordar más de Él. Y eso sigue aconteciendo. Y eso le sigue pasando a mucha gente. Y mire, hay que tener cuidado. Porque el tema de esta noche, por eso yo le he titulado, primero la bendición y después la rebelión. Y en qué caso es un caso sacado exclusivamente parte de la Biblia o del Antiguo Testamento para recordarnos que eso se sigue repitiendo. Y la idea de este tema es que nosotros no pasemos por ese tipo de cosas. No pasemos por eso. Y si ya pasamos, pues que nosotros volvamos y reconozcamos nuestra falta. Y que por supuesto que nosotros enmendemos nuestro error. Nosotros digamos, Señor, perdóname porque la verdad es que así ha sucedido en mi vida. Yo te prometí tantas cosas pidiéndote, qué sé yo, qué es lo que le pedimos a Dios. Pero una vez Dios nos ha contestado, entonces parece que se nos olvidó. Pero este hombre, después de haber recibido de parte de Dios esa bendición de que lo hicieron rey, estoy hablando de Jeroboam, él dice, bueno, para que el pueblo no se quede adorando del todo, no vaya a ser que se queden del todo allá en Judá y se vuelvan a su señor Roboam. Entonces yo acá, como ellos se van para allá para adorar, entonces yo les voy a poner lugares altos. Y dice lo que dice en el versículo 28. Estoy en el capítulo 12, versículo 28 de Primero de Reyes. Entonces él dice, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. ¿Sabe que aquí lo que sucede es que por ejemplo, Betel estaba en la parte sur y Dan estaba en la parte norte? Entonces, hablando de territorio asignado a estas 10 tribus que le gobernaban, les ponía uno por un extremo y otro por otro extremo. Y saben quizás lo más complicado es que nosotros vemos que la misma manera, el mismo ritmo de adoración a Dios que tenía el pueblo, de llegar a esos lugares donde se adoraba allá en Judá, pues él edifica lugares altos. Y sabe, otra cosa que me llama la atención es que más adelante dice que cuando se celebraba la fiesta de los tabernáculos, ahí da la fecha, ya lo vamos a leer, él se inventó, acá en el territorio de las 10 tribus que él gobernaba, él se inventó una fiesta pagana, por supuesto, para que la gente adorara en esos lugares altos, a los becerros, quemara incienso a diferentes dioses, no solo a los becerros. Entonces él suplantó. Y qué terrible es eso, ¿ves? Y eso me llama la atención también porque hay gente que dice, quiere competir con Dios. Yo cuando he escuchado de casos en los cuales personas creyentes que están compitiendo con Dios. Usted dice, mire, usted es dueño de su tiempo, usted es dueño de su horario, usted es dueño de su vida, usted es dueño de todo lo que Dios le ha concedido. Pero por nada del mundo trate de sustituir a Dios. El día que se debe de adorar a Dios, ese es el día que se debe adorar a Dios. El día que tenemos que buscar a Dios, es el día que tenemos que buscar a Dios. No cambiemos. Ahora, no en todos es la opción de decir, yo este día lo hago porque este día decidí. No, sino que a veces hay situaciones que salen de nuestras manos. Pero cuando yo veo esto, porque si nosotros leemos, veamos lo que dice el versículo 29, y puso uno en Betel y el otro en Dan, 2 lugares altos. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos
e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Ahí estaba cometiendo grandes errores. Dios había dicho en la ley de Moisés, había establecido que toda la tribu de Leví eran los que él había seleccionado para que estuvieran al frente de estos lugares de adoración y le colaboraran a los sacerdotes y presentaran las ofrendas delante de Dios, la tribu de Leví. Y la familia de Aarón, que era la familia de sacerdotes, y era por herencia de familia. Todos los descendientes de Aarón eran sacerdotes. Y la tribu de Leví era apartada exclusivamente para que le colaborara a los sacerdotes. Pero nadie fuera de esos dos grupos que he mencionado, nadie podía meterse en el campo que Dios les había asignado a ellos. Entonces, esto venía de Dios. Entonces viene este hombre, Jeroboam, y él dijo, bueno, necesitamos a alguien que esté en los lugares altos para que les colabore y que haga las veces de los sacerdotes que estaban allá en Judá. Y él seleccionó gente. Y eso es lo que dice acá. Y hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. El versículo 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Esta es la fecha de la celebración de la fiesta de los tabernáculos en Judá. Entonces él se inventó una fecha acá donde él había edificado estos lugares altos para suplantar esa fiesta. Mire qué terrible, porque eso solo me recuerda de que mucha gente, cuando ya se ha alejado de Dios, busca cómo suplantar la adoración a Dios, busca cómo suplantar el tiempo que le corresponde a Dios, busca alguna alternativa. A veces no hay opciones, pero a veces sí hay opciones. Cuando yo digo a veces no hay opciones es porque, mire, a usted en su trabajo le exigen, no, mire, usted va a venir y se va a quedar hasta tales horas. Hay un jefe que le dice a usted, se va a quedar, va a trabajar. Pero cuando yo digo, a veces es opcional. Mire, ¿quiénes quieren venir el domingo a trabajar? Yo, jefe, yo, porque no. Bueno, y no vas a tu iglesia. No, pero el dinero lo necesita. Por ahí andan las cosas. A veces uno dice, bueno, las necesidades están. Pero hay un momento donde nuestra fe tiene que recordarnos, pues. ¿Y de dónde viene todo? Pues? ¿Y de dónde viene la salud? ¿Y de dónde vienen los milagros? ¿Y de dónde viene la salvación de parte de Dios? O sea, entonces tenemos que recordar que nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios. Nosotros no tenemos que estar obligados en la casa de Dios. Nosotros no tenemos que buscarle obligadamente, sino por agradecimiento. Y nuestra vida tiene que reflejar que Cristo está en nosotros y que Él nos ha cambiado y que ahora pensamos diferente y que ahora caminamos por fe y que nuestra fe es la que nos impulsa a recordar que Dios es el proveedor de todo. Entonces este hombre dice que se inventó, mire lo que dice, y sacrificó sobre un altar, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Y sabe, yo recuerdo algo, no podemos inventar nuestra propia manera de adorar a Dios. Jeroboam lo hizo, se atrevió a mucho. Claro, parece que a él lo que le falló fue confiar en la promesa de Dios. El hecho de que el pueblo vaya a Judá, pero la promesa de Dios era, tú vas a gobernar sobre esas 10 tribus y yo te las he dado. Acuérdense. Pero él dijo, no. Y si me olvidan, y si me dejan, y si el pueblo se vuelve del todo a Roboam, y a él lo hacen rey por todo el pueblo, y al final a mí me terminan matando. Y eso fue su perdición. Entonces yo le recuerdo que a veces olvidarse
es bastante normal, digamos, o es bastante de una forma bien general. Mucha gente lo hace. Veamos lo que dice el Salmo 78:5, que es una de las cosas que nosotros tenemos que recordarnos, que es algo que tenemos que tenerlo en cuenta. Salmo 78:5. Veamos lo que nos dice el salmista. Mire, ¿por qué Dios a veces nos deja recordatorios con lo que ha hecho en nuestra vida? Yo sé que muchos tenemos cicatrices en nuestro cuerpo, ¿verdad? Sé que tenemos cicatrices. Y esas cicatrices nunca se nos borran. ¿Y para qué sirven? Bueno, para recordarnos lo que nos pasó. Que a veces es negligencia de parte nuestra y a veces no, ¿verdad? Es cosas de la vida. Pero Dios así a veces deja recordatorios en la vida de las personas. Dice el Salmo 78:5. Él estableció testimonio en Jacob. Testimonio es un recordatorio. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Pero ¿por qué quiere Dios que lo cuenten a sus hijos? A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Claro, ahí es donde nosotros tenemos que recordarnos que eso se sigue repitiendo una y otra vez, de que después que la persona, Dios le ha contestado su petición, parece que se le olvida todo. Por eso el salmista, el Proverbio 38 decía: no me des riqueza ni pobreza, manténme del pan necesario, o sea que me olvide y me aparte de ti. Entonces ahí nosotros tenemos que recordarnos y hacer un balance. Así como Job, después que lo hubo perdido todo, él decía algo: Jehová dio, Jehová quitó. A veces es duro. Estas palabras son duras, hermano. Porque cuando estamos esperando el milagro, le clamamos a Dios, nos recordamos: Señor, yo te prometo. ¿Y qué cosas no prometemos a Dios? ¿Y qué cosas no hacemos cuando estamos necesitando de Dios? ¿Y qué cosas a las cuales nosotros nos metemos? No, ¿por qué lo hace? Porque estoy esperando un milagro de Dios. ¡Qué bueno! Pero manténgase fiel a Dios. Manténgase recordando que de Dios vienen las cosas. Manténgase recordando que lo que somos, que lo que tenemos es por gracia de Dios. Que si Dios nos bendice, que si Dios nos da el milagro, que si Dios nos da o nos pone en un lugar de preeminencia, eso es por gracia de Él. Lo que somos, lo que tenemos, le pertenece a Dios. Y que mire, también Dios a veces nos da ese tipo de cosas porque Él conoce nuestro corazón. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Tener mucho cuidado porque no vaya a ser que se nos olvide de dónde viene todo. Ese cuidado tiene que ser muy especial. Muchos decimos, ¿verdad? Mire, esa persona siempre mantiene los pies sobre la tierra, dice. O sea, no se eleva, ¿verdad? Esos casos suceden y son casos bien tristes. De gente que en los lugares donde trabaja, mire, de repente, mire, ahora usted va a ser supervisor, fíjese. No, mire, usted ahora va a ser el gerente. Ay, cállese, no, hasta el mismo dueño quieren cortar después. Al mismo dueño. Qué cosa más terrible esa, ¿verdad? Acaban de contratarlo, le acaban de dar el celular de parte del trabajo, ¿eh? Le acaban de asignar tal cosa, lo acaban de asegurar. Ay, ya va creyéndose a ver quién se cree. Qué terrible eso. Tenemos que aprender a ser humildes. Eso es aprendido. Ser humilde no es ser tonto tampoco. Ser humilde es reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios. Que donde Dios nos lleva, mire, nos lleva por algo.
El caso que le sucede a José aquí en el libro de Génesis. Mire que qué hombre, ¿verdad? Que nos da una gran lección este personaje del Antiguo Testamento, de venir de la cárcel y justamente a llegar a ser el segundo después de Faraón. Y reconocía todo. Y él reconocía que todo venía de Dios. Entonces, esas son las cosas que el creyente no debe de olvidar. No debe de olvidar. El apóstol Pablo decía, por todo y en todo estoy enseñado, así para padecer hambre como para tener pues abundancia. O sea, decía él que al final había aprendido a vivir con su condición. No tenemos que ser conformistas, sino hay momentos donde estamos bien, en la salud, en las finanzas, con la familia, en las cosas del día a día, en la sociedad, con la gente que nos rodea. Pero hay momentos malos. Y tenemos que valorar lo que Dios nos da. Porque son procesos. Y también cuando Dios nos bendice. Y Dios nos pone en un lugar en donde mucha gente dice, qué bueno, ¿verdad? Al fin, ¿verdad? Vaya qué bien. Entonces, no olvidarnos de dónde viene todo. Porque lamentablemente cuando uno, ¿verdad? Ay, Señor, una casita, porque así la petición, regálame una casita, Señor, y una casita y una casita. Y el Señor, vaya, te la voy a regalar. ¡Ja! Dios le regala la casa. Ya no viene al culto los domingos. ¿Por qué? Porque se queda pintando la casa. Oh. Hoy se queda, claro, no es que sea malo, pero ¿por qué no hace tiempo para adorar a Dios? Y no cuando le pedí a Dios, acá venía la casa de él, pues. Es un ejemplo que pongo, pero vale la pena valorarlo y vale la pena reconocer que no nos debemos de enfermar después de la bendición que Dios nos da, y en vez de rebelarnos contra Dios, tenemos que valorar sus bendiciones y su gracia sobre nuestras vidas. Démosle un aplauso a nuestro Dios, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos esta noche que tú nos has dado tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque podemos decir que hasta aquí nos has ayudado. Señor, encomendamos en tus manos nuestras vidas, nuestras familias. Clamamos, Señor, por este momento también para que tú bendigas esas ofrendas, esos diezmos, Señor. Bendice al dador alegre, bendice a cada persona que de su corazón, Señor, se mueve a misericordia para poder ofrendar, para poder sembrar en tu obra, para que el evangelio se siga predicando, para que haya más evangelismo, para que haya enseñanza para tus niños, para nuestros niños, Señor. Bendice a aquellos que con todo su corazón son parte de esta obra, Señor. Gracias te damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Nos vamos a poner en pie, mis hermanos. Vamos a cantarle al Señor. Luego vamos a recoger las ofrendas y los testimonios. Vamos a cantarle al Señor. Dios bueno es, Dios bueno es, Dios bueno es mi Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a dar tiempo a los testimonios. ¿Habrá alguien que quiera darle a Dios su agradecimiento? ¿Habrá alguna persona que quiera testificar lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Habrá alguien que quiera agradecerle al Señor? ¿Habrá alguna persona? No se le olvide que los testimonios son para honrar a Dios, glorificar su nombre y para fortalecer la fe de aquellos que estamos pasando por el proceso de pedirle algo a Dios. ¿Habrá alguien, mis hermanos? ¿No? ¿Nadie? Bueno, si no hay nadie, vamos a pedirle al Señor, vamos a clamarle con el corazón. Acuérdese
Dios siempre nos lleva por procesos. A veces uno no entiende, fíjese, no comprende las cosas, porque uno le pide ciertas cosas a Dios y Dios no se las concede. ¿A cuánto no nos ha pasado que le pedimos a Dios, le pedimos por tiempos, por años, y Dios no nos responde? No quiere respondernos. Él sí oye, pero no nos quiere responder. No nos da la respuesta que nosotros esperamos. Pero a veces pasa el tiempo y de repente Dios le contesta su petición. Ahí es el problema. En muchas ocasiones la persona ya se movió de su lugar. A veces sigue en el mismo lugar y Dios le contestó su petición. Pero tenemos que recordarnos que es en el tiempo de Dios. Es en el momento de Dios que llega el milagro. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta noche que tú nos das. Señor, encomendamos en tus manos cada petición que esta noche se ha escrito en esos papelitos, Señor. Encomendamos en tus manos nuestras necesidades. Señor, obra un milagro de sanidad en tus hijos, Señor. En esas personas que están pasando ese proceso doloroso. Para nadie es momento de alegría el pasar enfermedades. Señor, te rogamos de todo corazón. Te clamamos, Padre, que tengas misericordia. Te clamamos, Señor, que te acuerdes de nuestras necesidades. Pedimos al Señor por liberación de deudas. Le pido también por bendición y protección para mi familia y que provea Él para nuestras necesidades. Dice, danos sabiduría e inteligencia para los estudios. Ayúdanos a salir en victoria. Te pido también por ese trabajo, Señor. Concede, Señor, esa petición a tu hija, a tu hijo, Señor. Concede, bendito Dios, cada una de esas peticiones que hemos leído. Dice, pido al Señor por sanidad, por protección también para mi familia. Le pido por sanidad y por fortaleza para hermana Mariela Pérez, Señor. Pon tu mano de sanidad sobre nuestra hermana, Señor. Haz el milagro, Señor. Obra, Señor, de una manera maravillosa, Señor. Le pido al Señor, dice, por sabiduría. Pedimos por esas calificaciones, Señor, de tus hijos, de nuestros niños. Pedimos por la vida de Eliseo, Señor, para que seas tú bendiciéndolo, dándole esa sabiduría, Señor. Que él pueda mejorar sus calificaciones, que él pueda ser bendecido, así como el resto de su familia. Pedimos por ese año escolar para nuestros jóvenes, nuestros niños, Señor, que tú les des sabiduría, les des inteligencia, Señor. Padre, ponemos en tus manos ese proceso, Señor. Sabemos que tú eres bueno, Señor, que tú puedes bendecir la vida de nuestros niños, Señor. Le pido también a Dios por misericordia, dice. Asimismo por los ministerios de tu iglesia, Señor, ministerio de evangelismo. Pedimos por la asistencia a nuestra iglesia, que seas tú bendiciéndola también, Señor. Clamamos por ese proceso de embarazo, Señor, por ese proceso de ese nacimiento de esa criatura, Señor, ese niño para los próximos días, Señor. Que seas tú obrando, Señor, a favor de tu hija. Clamamos de todo corazón que obres en esa salud de ese niño que va a nacer, Señor, y que ese proceso, Señor, sea normal, que no haya ninguna complicación en ese parto, Señor. Cantamos al Señor. Hijo de recibe toda la gloria, la honra
oramos por esa sanidad de tus hijos, de esa persona que está en ese hospital, esa persona que está en la cárcel. Señor, tu hija que está padeciendo diferentes enfermedades, tu hijo, Señor, que te está clamando de todo corazón por esos diferentes problemas de salud, esos problemas financieros también, Señor. Padre, manda tu provisión económica para cada uno de tus hijos. Señor, pedimos por esas deudas, que tú suplas esas necesidades, que tú proveas de ese salario, que tú proveas de esos ingresos a las familias, Señor. Pedimos por ese emprendimiento, por esas ventas, por esos negocios, Señor, por esa tienda, Señor, por esa venta, Señor, de artículos. Que seas tú bendiciendo, Señor, grandemente ese negocio, Señor. Que seas tú obrando en las familias, en los hogares, en cada uno de los ministerios y cada uno de los servidores, Señor, de tu iglesia, Señor. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Bendito Dios, clamamos por esa petición de trabajo, Señor, por esa petición de esa casa, por la provisión de ese vehículo que es para trabajar, Señor. Pedimos por la bendición de nuestros niños, de nuestros jóvenes, por sus estudios, por una provisión para esas cuotas escolares, para esas mensualidades de la universidad, para esos procesos de graduación, esos gastos de graduación, Señor, que seas tú dando esa provisión, que seas tú dando ese empleo, que seas tú concediendo, Señor, esa petición del corazón, esa unión en la familia, en el matrimonio. Que seas tú reprendiendo al enemigo, Señor. Obra, bendito Dios, en tu iglesia, en nuestros niños, en la congregación, en el ministerio de evangelismo y el resto del ministerio de tu iglesia, Señor. En su trono Rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Ojos de fuego con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso en majestad y en reino, poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso en potestad de imperio, poderoso. Señor, bendice a todos aquellos que esta noche están fuera del país o están en cualquier lugar, Señor, y están clamando por un milagro,
por una petición especial. Quizás esa petición no nos la hicieron llegar, Señor. Clamamos de una manera especial, nuestra hermana Karina, ese proceso, Señor, ese parto, que sea un proceso normal, que no haya complicaciones. Asimismo pedimos a aquellos que están en los hospitales, que están llevando esos procesos, esos tratamientos, Señor. Señor, que no sea la medicina, que seas tú haciendo el milagro, Señor. Que seas tú obrando, abriendo las puertas de esas prisiones, de esas cárceles, Señor. Dando, Señor, esa petición, concediendo esa petición a tus hijos. Señor, pero que también seamos agradecidos. Bendice este fin de semana de actividades de tu iglesia. Danos paz a nuestros corazones, Señor. Danos ese amor por tu obra, ese corazón agradecido, Señor. Todo esto, Señor, lo pedimos, lo suplicamos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor si detrás viene Faraón. Al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor si detrás viene Faraón. Al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Gracias, Padre, por esta noche. Bendice el regreso a nuestros hogares. Todo esto lo clamamos y lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. Denme lugar pues al Señor, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el domingo 9 de la mañana, 4 de la tarde. Y mañana a las 5 de la tarde hay casa de oración. Que el Señor les bendiga a todos.